nuestro tema, procedencia de los recursos ordinarios en el proceso penal acusatorio. Obviamente son los que se contemplan en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya ustedes saben cuáles son principalmente, solo es cuestión de dar una charla en relación a esto. Bueno, a ver, sigo con la siguiente lámina. Bueno, antes de entrar de lleno a lo que son estos recursos ordinarios, tendríamos que hablar precisamente de cuál es el sustento principalmente que tiene que se considera como un derecho humano también a recurrir o a impugnar cualquier determinación que emita un órgano jurisdiccional, un tribunal. Bueno, pues esto deriva principalmente del derecho de acceso a la justicia, que no solamente, como lo indica el artículo 17 de la Constitución, indica que toda persona, cualquier gobernado, pueda tener acceso a que un tribunal le escuche y resuelva en ciertos aspectos que a él le interesan o le aquejan, sino que también abarca, por supuesto, entonces, la posibilidad de que esta resolución o determinación que en su momento emita cualquier tribunal sea revisada, ya sea por el mismo órgano jurisdiccional o por un superior jerárquico. Y esto, bueno, ¿por qué hablamos de esto? Porque, bueno, en el artículo 17 de la Constitución ustedes advierten que hay diversos sistemas de administración de justicia o de la manera en que nosotros como ciudadanos, como personas, como un grupo social, resolvemos los conflictos. En primer lugar, en el párrafo primero de este precepto, nos señala que se encuentra prohibida esta manera de tomarnos o hacer justicia por nuestra propia mano. A este tipo de sistema de administración de justicia o de resolución de conflicto más bien, le denominamos como de autotutela y este evidentemente está totalmente prohibido. Pero en cambio, en el segundo párrafo ya también nos menciona la posibilidad de que es de esta manera, de otro sistema de resolver conflictos, puede ser a través de los órganos jurisdiccionales. Bueno, aquí les puse una pequeña tablita de cuáles son estos sistemas de solución de conflictos. Ya hablamos de la autotutela, que es la que está prohibida en el párrafo primero del artículo 17 constitucional. También vemos que hay sistemas autocompositivos, pero esos no los vamos a ver hoy, que son aquellos que principalmente en el que las partes de manera voluntaria, pues a lo mejor si es que aceptan o admiten la posibilidad de que un tercero intervenga, pero solamente será para facilitar un diálogo y que serán finalmente las partes quienes decidan cómo se resuelve ese conflicto. Y finalmente tenemos el sistema heterocompositivo, en el cual uno de ellos es el proceso judicial, que es al que nos vamos a enfocar y al que se refiere el segundo párrafo del artículo 17. Es decir, es la manera en que resolvemos en el sistema heterocompositivo es que será un tercero imparcial, independiente, quien escuchará a las partes y ese tercero tomará la decisión, le guste o no a todas las partes. Por eso en este tipo de resolución de conflictos, generalmente no todas las partes quedan contentas. Obviamente una parte de ellas se va a considerar perdedora del conflicto, atendiendo la resolución que emita, en este caso, un tribunal. Y bueno, pues evidentemente ello va a dar pie a que pueda mostrar su inconformidad a esa determinación judicial a través de un recurso. Y esto también obviamente lo vamos a vincular con el contenido del artículo primero de la Constitución, también con el 14. ¿Por qué? Bueno, el primero, pues porque también aquí nos implica la obligación de todas las autoridades para que en el marco de sus competencias nos dice promuevan, garanticen, protejan, respeten los derechos humanos que no solamente están incorporados en nuestra Carta Magna, sino también los reconocidos en tratados internacionales y de los que el Estado mexicano sea parte. Además de que en el segundo párrafo de este precepto también nos recuerda que la interpretación de las normas que son relativas a derechos humanos siempre se hará bajo la óptica de favorecer en todo tiempo a las personas y otorgándose la protección más amplia. Y en relación al artículo 14, bueno, ya también nos delimita
a que todo procedimiento debe seguirse de acuerdo a las reglas que ya están previamente establecidas, a ciertas formalidades, y en materia penal es muy importante este principio, el de la exacta aplicación de la ley. Si creen que voy muy rápido, por favor díganme y ya me voy con más calma, deteniéndome en ciertos aspectos, por favor. Bueno, entonces, el derecho a recurrir lo podemos entender como esta manera, esta garantía que tenemos como todo gobernado para impugnar lo que en primer lugar ha resuelto un tribunal. Ese podría ser un concepto muy sencillo de qué es el derecho a recurrir. Pero no nos vamos a quedar solamente ahí, sino que no solo es esa herramienta que tiene el gobernado para impugnar, sino también será importante que ese órgano que va a revisar esa resolución por segunda ocasión realmente tenga todas las facultades para poder hacerlo y realmente impactar, dar una solución a la persona que se está doliendo de esa determinación. Por ello, nos referiremos a un derecho, sí, pero que este debe ser un recto judicial efectivo. Y nos enfocamos mucho en la palabra efectivo, porque, como les decía, no solamente implica el acceso de todo ciudadano a una segunda opinión de esa determinación que ha tomado un órgano jurisdiccional, sino a que este tribunal cuente con facultades suficientes para resolver de manera eficaz ese recurso planteado. Y aquí vamos a platicar, por ejemplo, que esta fue una situación que ya la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en relación a un precepto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es este, en relación a el recurso de apelación, precisamente en relación a una sentencia definitiva, en donde, a ver, permítanme un momento. Ajá, en donde nos refiere que al artículo 468 en su fracción segunda, si ustedes acuden al precepto 468 fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, van a encontrar que el Código Nacional contemplaba, bueno, una limitación a qué aspectos podrían ser apelables en relación a la sentencia definitiva. La fracción segunda de este precepto señala que en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación o aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso. Bueno, en este criterio, la primera sala nos comenta o nos explicó que este precepto o esta fracción en sí es inconstitucional porque está delimitando qué aspectos pueden ser revisables en segunda instancia, es decir, en el recurso de apelación cuando se está revisando una sentencia definitiva. Y precisamente ello derivó del estudio que hizo la primera sala respecto de que, bueno, qué caso tiene entonces si el gobernado tiene la posibilidad de impugnar la sentencia definitiva, pero no todos sus aspectos. Y además también señaló, bueno, pues la valoración de la prueba sí es necesario que sea analizada por el Tribunal Superior, el Tribunal de Alzada, porque, bueno, pues todos los juzgadores, el tribunal de enjuiciamiento, quienes lo integran, pues son personas, son humanos que pueden tener errores y que eso es natural en nuestra condición y que estos elementos sí pueden ser analizados por el tribunal de alzada cuando se recurre la sentencia definitiva. Además, también esto lo fundamentó en el contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8.2, en el inciso A, porque este instrumento internacional, obviamente, al cual el Estado mexicano es parte, ya lo suscribió, señala que, bueno, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Y en el inciso H, perdón, nos menciona el derecho de recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior. Además de que también nos recordó el artículo 25 de la misma convención, en donde nos indica que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, además que sea efectivo, y que los estados parte tienen la obligación de garantizar que la autoridad que vaya a hacer esta función de revisar una resolución, una sentencia, bueno, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y que el Estado parte también se obliga a desarrollar las posibilidades de un recurso judicial y a garantizar el cumplimiento de esa decisión que tome ese tribunal que ha revisado esta determinación. Además de que también nos invocaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente el 14.5, que nos establece que toda persona igual tiene, declarada culpable de un delito, tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. Bueno, pues como vemos, el derecho a un recurso judicial y efectivo, pues tiene sustento no solamente en la Constitución Federal, sino en tratados internacionales, y es considerado finalmente como un derecho humano. Ahora, ya entrando casi en materia en nuestro tema, debemos de platicar un poco sobre conceptos básicos sobre los recursos. Conocemos en teoría general del proceso que los recursos pueden tener distintos efectos. En el caso, el devolutivo y ambos efectos. El devolutivo implica que un órgano distinto del que emitió el acto que nos está causando una afectación va a revisar esa determinación por segunda ocasión. Y también hay otro efecto que se le llama suspensivo, que implica que mientras no se resuelva ese recurso de ordinario, que puede ser apelación, por ejemplo, en ese caso, mientras no se resuelva, el procedimiento en sí se suspende para esperar la determinación que emita el tribunal, ese tribunal distinto de alzada que va a revisar esa resolución. Por ello también escuchamos que a veces los efectos de un recurso es en ambos, es decir, implica el devolutivo y el suspensivo. En el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, no señala en el apartado de eh, ya de los recursos. A ver, permítame un momento, veo si tengo la posibilidad de compartir esa pantalla. Me indican si sí se ve el cambio. Sí, sí, sí se ve. ¿Sí? Ah, gracias. Muchas gracias. Bueno, en el apartado ya, en el artículo 472, vemos cuáles son estos efectos del el recurso que contempla, en este caso, el de apelación, nuestro Código Nacional, y nos dice que la regla general es que no se suspende la ejecución de la resolución judicial impugnada. Seguramente ustedes ya sabrán que cuando ustedes impugnan la imposición de una medida cautelar en la audiencia inicial o la resolución de término constitucional, ya sea de vinculación o no vinculación al proceso, bueno, más la de vinculación al proceso, el procedimiento sigue. Aun cuando ustedes interpusieron el recurso de apelación, nosotros continuamos con la investigación complementaria y en su caso hasta la intermedia. ¿Por qué? Porque esta es la regla general que nos prevé el 472 de la codificación procesal. Pero hay solamente una hipótesis por la cual nuestro código sí contempla que tenga el efecto suspensivo. Y ese nos lo señala el segundo párrafo de este mismo precepto, que nos indica que solo en el caso de apelación contra la exclusión de pruebas.
Solo en ese aspecto se podrá suspender el procedimiento. Es decir, si durante la audiencia intermedia el juez de control excluyó medios de prueba a alguna de las partes, entonces en el momento que éstas, dentro de los plazos legales, interpongan este recurso, entonces el juez de control tiene que suspender el trámite procesal, es decir, no envía el auto de apertura a juicio oral al Tribunal de Juicios, sino esperar hasta que el Tribunal de Alzada resuelva en relación a ese recurso de exclusión de medios de prueba. Solamente en estos casos. En los demás, no se suspende el procedimiento. Ahora, también otro de los principios que vamos a atender en materia de recursos ordinarios es este de non reformatio imperus. Y este es aplicable al imputado, cuando solamente él está recurriendo la determinación judicial, entonces el Tribunal de Alzada no puede empeorar la situación que él guarda hasta ese momento, y es que advirtiera, por ejemplo, en el dictado de una sentencia condenatoria, que el juez de control se le pasó, por ejemplo, pronunciarse en relación a un concurso de delitos o la sanción que le impuso no correspondía, sino que era una mayor, y solamente ahí recurrió esa sentencia el sentenciado, el acusado. En esos casos, el Tribunal de Alzada no puede modificar esa sentencia para empeorar la situación que tiene ese acusado. Si es que no apeló ni el fiscal, ni la víctima, asesoría jurídica, etcétera, etcétera, sino que fue solamente el acusado quien recurrió la determinación. Esto también se sigue respetando. Y otra cuestión, otro de los conceptos importantes de los recursos es la expresión de los agravios. En este caso, ¿cuáles son esos agravios y también qué es lo que se requiere, eh, al menos de manera elemental, expresar cuando se interpone un recurso, sobre todo el de apelación? Bueno, aquí vamos a tomar como orientación lo que nos indica esta jurisprudencia, y me parece que por aquí la tengo ya abierta, sí. De título, conceptos agravios inoperantes que debe entenderse por razonamiento como componente de la causa de pedir para que proceda su estudio. Bueno, aquí nos explican cuáles son los elementos de la causa de pedir o la causa petente. Y nos indica que se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. La causa de pedir también nos resalta que esto deriva de un criterio que ha emitido también la primera sala de nuestro máximo tribunal. No implica que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, sino que tienen que exponer razonablemente por qué estiman inconstitucionales o, en el caso, ilegales los actos que reclaman o recurren. Es decir, expresar los motivos de inconformidad implica un verdadero razonamiento que se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado o la resolución recurrida se aparta del derecho a través de la confrontación de situaciones fácticas concretas, es decir, hechos, frente a la norma aplicable, de modo tal que se evidencie la violación y se proponga entonces la solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas, hecho y fundamento. Entonces, de aquí podemos desglosar cuáles son las principales características que vamos a buscar en los agravios. Y se sugiere una metodología, es decir, un orden, unos pasos. En primer lugar, señalar la parte de la resolución que se considera perjudica, es decir, a quien está recurriendo una determinación
ya sea de un juez de control o la sentencia que emite el tribunal de juicio, debe señalar cuál es la parte en específico de esa determinación que le perjudica. Citar las disposiciones que considera resultan violadas con la resolución. Ejemplo, si estamos impugnando que nos hayan negado, nos hayan aprobado una suspensión condicional del proceso, recuerden que esa es una de las resoluciones que se pueden recurrir a través de la apelación, porque el juez de control consideró que el imputado, pues al tener antecedentes penales, no podría tener acceso a este tipo de solución alterna por esa cuestión. Bueno, entonces, en primer lugar, esa resolución tendríamos que señalar cuál es el apartado donde está especificando el juzgador esa parte, ese punto, ese razonamiento por el cual está negando esa solución alterna. Citamos las disposiciones que consideramos resultan violadas. Bueno, pues entonces nos iríamos al apartado de esta solución alterna y vamos a buscar el artículo en específico donde se señalan cuáles son los aspectos que el Código Nacional contempla como requisitos. Ustedes recuerden en las fracciones que señalan como requisitos para este tipo de solución alternas, pues primero nos dice que no debe exceder, que el delito por el cual se dictó la víncula a proceso no debe exceder la media aritmética, entre otras cosas, a lo mejor si es que del análisis de los antecedentes o registros, por ejemplo, no se advierta que el imputado ha sido o ya ha tenido acceso a este tipo de solución alterna en un periodo determinado o que ha incumplido con una suspensión condicional anterior, etcétera, etcétera. Y de estos requisitos que marca este precepto en específico, pues no encontramos ninguno que diga y que el imputado no tenga antecedentes penales. Bueno, pues entonces tendríamos que citar este precepto y decir luego, expresar los motivos y razones por las que se considera que la decisión que se combate es incorrecta, que sería precisamente esta explicación de que este precepto o el Código Nacional en ningún lado dice que el imputado no deba tener antecedentes penales o que tenga esa como candado para impedir que el imputado pueda tener acceso a este tipo de solución alterna. Precisar cuál es el perjuicio que se sufre con la consecuencia de tal resolución, pues es esta, ¿no? Que su representado no pueda solucionar su proceso penal por esta vía y que saben también, pues si se llegara a resolver de esta manera, implicaría que su representado pues no tuviera siquiera ya antecedente penal en relación a ese asunto. Es una de las bondades de la justicia alternativa. Bueno, entonces, para continuar, en el Código Nacional, si ustedes acuden al artículo 67, nos menciona cuáles son las resoluciones judiciales y lo divide en dos, los autos y las sentencias. Obviamente, las sentencias son las que van a resolver el tema de fondo, las cuestiones esenciales del proceso, y estas pues generalmente son emitidas por el Tribunal del Juicio. En este caso, también podríamos considerar las sentencias que son emitidas en un procedimiento abreviado, porque finalmente también van a resolver en relación a los aspectos de fondo, es decir, al delito en sí y también a la responsabilidad penal. En el procedimiento abreviado, pues con una cuestión muy especial, porque saben que esos temas prácticamente ya no están en debate y únicamente sería que el tribunal, el juez de control en ese momento, pues ya imponga las sanciones y emita su sentencia. Y las sentencias que son emitidas por el tribunal de enjuiciamiento, pues evidentemente pues contemplan los razonamientos en relación a delito y responsabilidad penal y ponen fin al proceso como tal.
Y también otro tipo de determinaciones judiciales lo son los autos. Son esas resoluciones interlocutorias, decimos, porque están dentro del proceso, son emitidas dentro de él, pero no resuelven los temas esenciales, es decir, el fondo. Permiten la prosecución del proceso. ¿Cuáles serían unos ejemplos de los autos? Pues una resolución de imposición de medidas cautelares, el auto de término constitucional. Esa es una resolución que se le considera como auto. Bueno, pues entonces son estas resoluciones las que pueden ser combatidas prácticamente y de acuerdo a las reglas que señala el Código Nacional. Veremos que los recursos ordinarios que contempla nuestra legislación procesal son dos. Ustedes ya lo saben, seguramente han visto que se trata del recurso de revocación y el recurso de apelación. Ahora vamos a hablar un poco sobre el recurso de revocación. Y para tal efecto nos vamos a ir nuevamente al Código Nacional y este se encuentra previsto, repito, en los artículos 465 y 466. Bueno, ¿contra qué procede un recurso de revocación? Aquí nos menciona en el 465 que este procede contra las resoluciones de mero trámite, que se resuelvan sin substanciación. Serían dos características, entonces, que sean resoluciones de mero trámite y que éstas hayan sido resueltas sin substanciación. Y en este caso, este recurso de revocación debe plantearse y resolverse ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó esa resolución que nos duele. Aquí vamos a ver, me parece una tesis, a ver, permítanme. Tenía preparada, bueno, aquí es esto. Bueno, en esta tesis nos va a definir, nos va a ayudar a entender más bien qué se puede entender por esos requisitos de mero trámite y sin substanciación. Este es el registro digital 2027-465, luego lo pueden consultar. Y aquí nos explican que para la procedencia del recurso de revocación gira alrededor de dos elementos. El primero, que sea una resolución de mero trámite, y el segundo, que se haya resuelto sin substanciación en el propio proceso. Y nos indica, de mero trámite son aquellas que no implican un importante y trascendente juicio de valoración que impulsan el proceso. Sin embargo, no trastocan la litis o el fondo del asunto, porque siempre se refieren al desenvolvimiento del proceso y no a la decisión del litigio o a cuestiones importantes que pueden incidir en él. En cambio, en el concepto sin substanciación, nos remite también a un criterio que ya ha emitido la primera sala de nuestro máximo tribunal, en donde nos señala que es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir a su emisión. Entonces, para que resulte procedente el recurso de revocación, es necesario que coexistan estas dos características. No es una u otra, sino que ambas deben estar presentes en ese acto, en esa determinación judicial, para que pueda proceder el recurso de revocación. En este caso es de mero trámite y sin substanciación. De acuerdo al
los artículos 465 y 466, entonces este recurso procede en cualquier etapa del procedimiento, es decir, procede en la etapa de investigación, en la intermedia, incluso la de juicio oral, e inclusive hasta el procedimiento que se sigue ante el Tribunal de Alzada, es decir, en segunda instancia. También este debe ser resuelto por la misma autoridad judicial que ha generado el acto del que nos dolemos y estas características que ya platicamos de que sea de mero trámite y sin substanciación. Y es en relación a la tesis que ya vimos momentos previos. Un ejemplo de contra qué acto pueda proceder un recurso de revocación, ejemplo, cuando el tribunal, ya sea el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento, impone una multa, hace efectiva una multa a un abogado, a uno de los operadores jurídicos, porque llegó tarde, porque no fue a su audiencia, etcétera, etcétera. Esa se considera una resolución que emite ese juzgador y que puede ser recurrida a través de la revocación. Y es necesario, inclusive, ya hay criterios en que dicen que si ustedes van directamente a un amparo indirecto, pues lo que procedería es que les digan que tienen que agotar el principio de definitividad, es decir, el recurso de revocación, para entonces sí dar oportunidad de ir al amparo indirecto contra esa determinación judicial. Otra cuestión que puede ser impugnada a través de este recurso puede ser cuando el tribunal pues niega la posibilidad de prorrogar, por ejemplo, el plazo de investigación complementaria, porque, bueno, en este caso tampoco se trata de una determinación que vaya a resolver el fondo del asunto, es decir, que vaya a determinar si una persona es responsable de un delito X o que cometió un delito X, sino simplemente es en relación a la prórroga de la investigación. Y el Código Nacional pues tampoco tiene como un procedimiento en específico a seguir. En ese caso, sí es necesario entonces también promover un recurso de revocación. Esos serían algunos de los ejemplos, sin embargo, el catálogo puede ser amplio, es más, no tenemos un catálogo en específico en el Código Nacional, porque son tantas las actividades y actuaciones que puede tener un tribunal, ya sea en etapa de control o juicio oral, inclusive ante el Tribunal de Alzada, que pueden ser susceptibles o materia de recurso de revocación. Otro ejemplo de recurso de revocación, pero ante el Tribunal de Alzada, es cuando el Tribunal de Alzada, pues según el Código Nacional, tiene facultad de que una vez que reciba los restos, las constancias necesarias para sustanciar ese recurso de apelación, de entrada ya diga el Tribunal de Alzada que no admite. O sea, acuérdense que la instancia, es decir, ya sea de control o en tribunal de juiciamiento, una vez que a él le presentan por escrito el recurso de apelación, no es quien califica si se admite o no, simplemente lo recibe, le da el trámite que contempla el Código Nacional, pero no es quien lo califica como tal, si admite o no, sino que es el Tribunal de Alzada. Y entonces esta determinación que emite el Tribunal de Alzada a recibir esas constancias y que el Código Nacional dice de plano, el Tribunal de Alzada va a resolver si admite o no, esa determinación, si no la admitieran, tiene que ser combatida a través del recurso de revocación. También ya hay un criterio federal que dice que van y quieren impugnar o más bien acudir al amparo contra esa determinación del Tribunal de Alzada, tuvieron que haber agotado el recurso de revocación. Ahora vamos a hablar un poco de apelación. El recurso de apelación es el segundo recurso ordinario que contempla nuestro Código Nacional y en los preceptos 467 y 468 nos señala cuáles serían las resoluciones
impugnables por esta vía. Nos vamos a enfocar en los del 467, que son las resoluciones emitidas por el juez de control. Aquí nos vamos a enfocar un poquito en virtud de que a principios de este año ya hubo una reforma en la cual incluyó varias figuras, varias actuaciones, determinaciones judiciales susceptibles de ser analizadas mediante el recurso de apelación. Aquí podemos ver, inclusive están marcadas con la denominación de fracción reformada y en color azul, de cuáles son esas novedades en este precepto 467 y que van vinculadas con otros preceptos que también fueron reformados en la misma fecha. Bueno, ustedes saben que la primera hipótesis que puede ser impugnada son las que nieguen el anticipo de la prueba. El anticipo de la prueba, como ustedes también seguramente ya habrán platicado, es una figura que contempla nuestro Código Nacional en el cual una de las partes solicita el desahogo anticipado de un medio de prueba ante el juez de control, y que esta posibilidad puede darse incluso desde la presentación de la denuncia o querella, es decir, desde la etapa de investigación inicial. ¿Por qué? Bueno, habrá situaciones especiales para que ante un juez de control se desahogue un medio de prueba en específico. Por ejemplo, que un testigo, la propia víctima, pues tenga una enfermedad terminal y evidentemente en lo que se desarrolla la investigación, la etapa intermedia y se llega a fase de juicio oral, es previsible que esa víctima, ese testigo, pues no alcance a declarar en esa etapa de juicio. Entonces son situaciones especiales por las que se autorizaría, previo debate ante el juez de control, el desahogo de ese medio de prueba. Bueno, si el juez de control niega el desahogo anticipado, entonces esta determinación puede ser combatida. También tenemos como segunda posibilidad las que nieguen perdón, la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen. Aquí, bueno, estas resoluciones son emitidas igual por el juez de control. Ustedes saben que ante el juez de control se pueden autorizar este tipo de soluciones alternas, se contempla el Código Nacional, pero si el juez de control en su momento, previo debate, considera que no cumplen con los requisitos legales que marca el Código para su procedencia, pues se las puede negar. Con ello, pues también veda la posibilidad de que las partes puedan solucionar este asunto. Sin embargo, bueno, esta cuestión también puede ser recurrida a través de la apelación, es decir, analizada por un tribunal de alzada. También la negativa o cancelación de una orden de aprehensión. Cuando un fiscal, un ministerio público acude al juez de control a solicitar una orden, expone los hechos, los motivos, los datos de prueba, etcétera, tal como lo indica el 142, pues entonces el juez de control va a emitir una determinación, ya sea concediendo ese mandato judicial o negándolo. Esa negativa entonces puede ser combatida a través de este recurso y también la cancelación de una orden de aprehensión. Hay varias hipótesis por las cuales también el propio fiscal puede solicitar la cancelación de una orden de aprehensión que le fue previamente otorgada. Y esta es la novedad, una de las novedades de la negativa a autorizar actos y técnicas de investigación que requieran control judicial previo. Esto se considera un acierto del legislador al incorporarla como una de las determinaciones que pueden ser recurridas en virtud de que, bueno, generalmente cuando ustedes saben, se requiere de un control judicial para que se autorice la práctica de ciertos actos o técnicas de investigación es porque están involucrados derechos fundamentales, derechos humanos, entonces se encuentra en riesgo. Y esta es como una manera de que
un juez de control revise si realmente se justifica esa necesidad bajo el test de proporcionalidad que a usted seguramente les resulta familiar, porque lo invocamos mucho en la imposición de medidas cautelares. Bueno, ese mismo test de proporcionalidad vamos ya a enfocarlo a si existe la necesidad o no de realizar un acto de investigación que implique la afectación de un derecho fundamental o un acto de molestia al gobernado. Y en ese caso, cuando el juez de control niega la práctica de un acto de investigación, por ejemplo, la toma de muestras de fluidos corporales en una persona que está sujeta a investigación, etcétera, etcétera, bueno, pues esta no era impugnable a través de esta vía, sino que en su caso, bueno, ahí lo que procedía es que el fiscal, no, ya sea que lo dejara así, ya se quedara sin practicar el acto de investigación que pretendía, o bien tendría que subsanar cuál era ese aspecto que, por el cual el juez de control le había negado esa autorización. Y en ese entendido, bueno, ahora pues se contempla este recurso de apelación cuando el juez de control niegue la práctica de este tipo de actos de investigación que requieren control judicial. Las que se pronuncian sobre providencias precautorias o medidas cautelares, bueno, esas ya no hay mucho que platicar porque eso ya estaba previsto antes en relación a providencias precautorias, ustedes saben, inmovilización de cuentas bancarias, embargos, etcétera, etcétera, o la imposición de medidas cautelares, que son las previstas en el 155 de su Código Nacional. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan, bueno, eso también ya es una hipótesis que se contemplaba antes. Y bueno, aquí llama la atención que el legislador decidió incorporar en esta modificación, esta reforma, en específico el auto que resuelve la vinculación y la no vinculación del imputado a proceso. Esto, bueno, no tiene ya mayor trascendencia en virtud de que en la anterior redacción, incluso, bueno, eso sí, al inicio hubo una pequeña confusión y también incluso cuando teníamos los códigos procesales por cada entidad federativa también se presentó esa problemática en relación a cómo interpretar esta hipótesis de impugnar la resolución de término constitucional, porque algunos entendían que solo era impugnable el auto de vinculación a proceso y no la no vinculación a proceso. Pero bueno, ya a través de criterios federales entendimos que como parte también con fundamento de lo que analizamos al inicio de nuestra presentación, de que el recurso judicial debe ser efectivo, es decir, dar la posibilidad al gobernado de combatir cualquier determinación que le cause un perjuicio, un agravio, pues en esta situación se interpretó desde a principios de la implementación de este sistema que la apelación no solo implicaba o podría operar en relación a la vinculación a proceso, sino también a la no vinculación a proceso. Pero pues ya aquí el legislador decidió no dejar duda de su operación. También procede cuando se concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso, que es lo que ya habíamos platicado como ejemplo, y ese también era una hipótesis ya prevista. La negativa de abrir el procedimiento abreviado también. Y aquí incorporaron la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado. También antes de la reforma ya habíamos visto criterios federales en los cuales nos decían que en efecto era posible combatir la sentencia definitiva de procedimiento abreviado. Ya saben en qué aspectos en específico, porque también han sido claros en señalar o en delimitar que la sentencia de procedimiento abreviado ya no podríamos dolernos de el delito y la responsabilidad penal, porque esos ya son aspectos que fueron de alguna manera pues negociados para la utilización del procedimiento abreviado. Y en todo caso, lo que podríamos impugnar de la sentencia emitida en un procedimiento abreviado será las sanciones que se aplicaron y sobre todo en el caso de la víctima el aspecto de la reparación del daño.
También aquí la novedad de esta fracción es que si bien ya en el anterior precepto, antes de la reforma, ya se contemplaba la exclusión del medio de prueba como una determinación que podía ser recurrida, aquí ahora el legislador incorpora también aquellas que son admitidas. Entonces ya no solamente va a proceder el recurso de apelación cuando se excluye el medio de prueba, sino también cuando se admita. Cuando, dice, no cumpla con los requisitos legales y sean ofrecidas fuera del término procesal correspondiente y no tengan el carácter de supervinientes y estén debidamente justificadas. Ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿escuchan? Sí. Bueno, en el caso, cuando son emitidas como fuera del término, bueno, son ofrecidas fuera del término, un ejemplo es cuando la defensa no hace el ofrecimiento de sus medios de prueba dentro del término que le señala el 340 del Código Nacional, es decir, dentro de esos 10 días que le concede el Código. O en el caso de la víctima que no lo hace en el término que señala el 338 del Código Nacional cuando le toca pronunciarse en relación a la coadyuvancia de la acusación y el ofrecimiento de medios de prueba. Esas serían algunos ejemplos por los cuales, si esos medios de prueba fueron admitidos, bueno, serían unas causales para recurrir esa determinación del juez de control. También las que determinen la ilicitud o la ilegalidad de algún dato de prueba, medio de prueba o la prueba, incluso cuando ésta sea anticipada. Es otra de las hipótesis que se ha especificado en el Código Nacional como aquellas que pueden ser recurridas a través de la apelación. También la que determine la legalidad o ilegalidad de la detención. Recuerden que esta determinación judicial antes no era recurrida a través no procedía en revocación ni apelación, era una resolución que emitía el juez de control y en todo caso a veces los operadores pues acudían al amparo indirecto para combatir esa determinación del juez de control de si determina la legalidad o ilegalidad de la detención. Ahora ya será posible recurrirla a través de la apelación. Las que determinen la incompetencia del órgano jurisdiccional, también esta es una cuestión que viene a clarificar un poco cómo esta determinación también puede ser combatida a través de la apelación. La negativa a autorizar la prórroga de plazo de investigación complementaria. Recuerden que incluso les mencioné como ejemplo hace unos momentos en relación a la procedencia de la revocación. Bueno, incluso también había ya criterio jurídico de que tenían que agotarlo para que pudieran acudir al amparo indirecto. Bueno, pues ahora con esto ya no aplicaríamos un recurso de revocación, sino el de apelación, porque expresamente el legislador ya está señalando que va a proceder la apelación. Cuando el tribunal, el juez de control, se niegue a prorrogar el plazo de investigación complementaria. También nos incorporan la que resuelva la solicitud de orden de comparecencia. En este caso, recuerden que si comparamos con la orden de aprehensión, en relación a la orden de aprehensión únicamente va a ser apelable la negativa. Y aquí, en la fracción decimosexta nos señala que en relación a la orden de comparecencia, en la que también hay obligación del fiscal de exponer hechos, datos de prueba que la sustenten y por supuesto sus argumentos, en este caso, la que resuelva esa solicitud, la determinación que tome el juez de control puede ser combatida. Y las que se pronuncien sobre la restitución de bienes, objetos, instrumentos o productos del delito. Este también es una novedad en relación a esta determinación, es pues en beneficio también de los justiciables. Generalmente quien se niega a hacer esa devolución de objetos, bienes, instrumentos, etcétera, es el Ministerio Público en etapa de investigación.
O también aquí podremos considerar la hipótesis que señala el 111 del Código Nacional en relación a la restitución de bienes y objetos a la víctima, es decir, para restituir el estado de las cosas que se encontraban antes de la comisión del evento delictivo, cuando esto realmente se justifique ante el juez de control. Bueno, esa determinación puede ser combatida a través de la apelación. Las que se pronuncie sobre el no ejercicio de la acción penal. Aquí hay que tener cuidado porque recuerden que el artículo 258, y también fue modificado con esta reforma, vamos a ir al 258, nos menciona sobre el recurso innominado. Este recurso innominado, si bien no se considera como un recurso ordinario, así expresamente, sí es una manera por la que las partes tienen para acudir ante el juez de control para dolerse de alguna determinación que ha emitido el fiscal en la investigación. Y en el 258, pues nos menciona que las determinaciones del Ministerio Público dice sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación del criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima, ofendida, etcétera, para quienes las podrán impugnar ante el juez de control. Repito, no es un recurso ordinario expresamente, pero sí es una manera de recurrir, de impugnar. Y aquí, ante el juez de control, dentro de los días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En este caso, les repito que hay que tener cuidado porque aquí nos menciona estas 4 hipótesis que pueden ser por las cuales la víctima ofendido puede acudir al juez de control a dolerse de estas determinaciones que realiza el Ministerio Público. Pero, ¿qué pasa? Bueno, entonces ya el juez de control los convoca a audiencia, los escucha y una vez que los escuche, el juez de control puede determinar que va a confirmar esa abstención de investigar, ese archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal. Si el juez de control confirma el no ejercicio de la acción penal en esta audiencia, entonces esa resolución de confirmación de no ejercicio de la acción penal sí puede ser apelable, esa resolución. En cambio, si el juez de control confirma la abstención de investigar, el archivo temporal o la aplicación de un criterio de oportunidad, allí no admite recurso alguno. Aquí nos menciona en el último párrafo la resolución del juez de control, dicta en estos casos no admite recurso alguno. Y este párrafo fue modificado con esta reforma porque aquí dijo con excepción de aquella que se pronuncie sobre el no ejercicio de la acción penal. Y eso va de la mano con lo que ya vimos en el 467, fracción 18ª, en la que nos menciona que procede el recurso de apelación la que se pronuncie sobre el no ejercicio de la acción penal. Entonces, como vemos, bueno, aquí ya el legislador coordinó estos 2 preceptos a modo de considerar ya la apelación en esta última hipótesis. Ya en el siguiente precepto del 468 del Código Nacional se contemplan las resoluciones que pueden ser impugnadas a través de la apelación, pero son las que emite el Tribunal de Juicio Oral o el de enjuiciamiento. Y pues yo creo que por razones de tiempo, hasta aquí vamos a dejar nuestra plática el día de hoy. No sé si todavía haya tiempo para alguna pregunta, maestro. ¿Usted me indica? Sí, si usted tuviera tiempo y si alguien de los asistentes desea realizar alguna aportación o quiere abordar algo en específico, si le parece, o si usted también, usted misma desea abordar alguna cuestión en específico, todavía nos quedan algunos minutos, entonces
No sé, ¿Seguro? Porque yo siento que ya me pasé. Ah, bueno. sí, de hecho vamos bien todavía Sí, en el tiempo, pero si hubiera alguien, ¿le parece si abrimos y hacemos la sí, pregunta? está bien, Si quisiera hacer una pregunta, este es el momento, adelante. por favor. ¿O alguna aportación? Me parece que todo ha estado perfectamente O claro. todo quedó muy claro o los dormí. Ustedes díganme, No, no, bueno. aquí estamos. Ah, bueno. Sí, ya nada más para finalizar entonces, que las resoluciones que pueden ser combatidas por la apelación en relación a las que emite el Tribunal de Juicio, ya las encontramos en el otro artículo, que es el 468. Y hay que también tener cuidado en relación a los términos que tenemos como operadores jurídicos o que tienen para impugnar las determinaciones y que eso se vaya en el artículo 471, porque luego hay confusión en relación al término, sobre todo cuando se trata de una sentencia, porque hay que tener cuidado si esta fue emitida con relación a un procedimiento abreviado y entonces esto es una resolución que emite un juez de control. Y en ese caso aplicaría el 471 primer párrafo, es decir, los 5 días que nos menciona. Y si se trata de una sentencia, pero que esta fue emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento, bueno, entonces aplicamos el segundo párrafo, que serían 10 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada. Entonces, solo es una sugerencia de que cuando quieran saber los términos que tienen para impugnar una determinación, lean con sumo cuidado de qué resolución se trata, si en primer lugar fue emitida por el juez de control o por un tribunal de enjuiciamiento. Bueno, pues, maestra, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, maestra Dulce María Mendoza Ramos. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. En fechas próximas le haremos llegar su reconocimiento vía electrónica. Le agradecemos también a todos los asistentes y los esperamos para la próxima sesión, que sería el próximo jueves. Si les parece, si no hubiera alguna pregunta, les reitero, maestra, muchísimas gracias. La verdad, todo muy claro, muy ilustrativa la plática y bueno, es claro que es conocedora del tema. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Sí, gracias, Hasta maestra, gracias. luego.